Bueno, mentiras, mentiras, mentiras se dedicó a decir la candidata del PRI. Y parecen o creen que el pueblo de México no tiene memoria. Imagínense acusando de que subió la gasolina. En términos reales, el costo de la gasolina en esta administración, ¿cómo se comprometió López Obrador? Ha caído. Andan siempre diciendo, prometió gasolina de 10 pesos, eso es falso. Eso lo dijo Andrés Manuel López Obrador en el 2013, diciendo que no debería aprobarse la reforma energética de Peña, pero no es una propuesta que él hizo en su campaña del 2018. Él dijo, no habrá aumento en términos reales del costo de los energéticos, y ha cumplido. ¿Quiénes son los de los gasolinazos? Pues los del PRI y los del PAN, Peña Nieto con 42% y Calderón con 22%. Así aumentó la gasolina con ellos. Entonces, miente la candidata del PRI y del PAN diciendo que ha aumentado la gasolina. Ha caído el precio de la gasolina, ha cumplido López Obrador en lo que prometió. Adelante. Bueno, esta idea que tiene la derecha. La reforma energética tenía como objetivo entregar el petróleo a los extranjeros. Y con la llegada de López Obrador se detuvo esa entrega y le sigue doliendo a la derecha. Y lo siguen reclamando. Y siguen teniendo esta visión de que Pemex es un lastre para la economía del país. Pemex ha tenido en esta administración saldos, balances financieros positivos. Y Pemex ha tenido, adelante, ingresos, miren nada más, en pago de impuestos, derechos de Pemex, le ha aportado en esta administración de 2019 a 2023 3.8 billones de pesos al país. ¿Qué presupuesto le ha asignado el gobierno federal? 869 mil millones de pesos. Es decir, hay una utilidad neta, una contribución a las finanzas públicas de 2.9 billones de pesos. Entonces, esta mentira de decir, es que hay transferencias millonarias a Pemex, sí, nada más que hay ingresos que superan esas transferencias. Entonces, decir, es que se le da mucho a Pemex, eso es ineficiente, se lo vamos a quitar. Cuando plantea eso la derecha, lo que está diciendo es desmantelemos a Pemex para entregárselos a los extranjeros. Y lo que ha tenido como resultado es que Pemex por sí solo ha recuperado, ha detenido la caída en la producción de barriles, en la explotación, que durante 14 años cayó de manera continua y se ha revertido a 1.9 millones de barriles diarios, y de esos apenas 40,000 vienen de los contratos de la reforma energética que entregaron el PAN y el PRI. Es decir, siguiendo su estrategia privatizadora, no tendríamos la producción que hoy tenemos. Entonces, es falso de que Pemex es un lastre para la economía. Ahí están, 2.9 billones. Pemex es la empresa que más impuestos paga en el país, más que las grandes empresas. Entonces, es mentira lo que repite una y otra vez la derecha. Lo que les duele es que se detuvo la privatización gracias a la política nacionalista de Andrés Manuel López Obrador en términos de energía, de mantener y fortalecer nuestra soberanía energética. Adelante. Otra mentira, imagínense lo que dijo. Dijo que no había inversión extranjera directa en el país. De veras, no sé si no tiene información o ya no tiene ningún empacho en mentir abiertamente, cree que puede engañar a la gente. Miren, el año pasado, 36 mil millones de dólares. Nunca había tenido México una inversión extranjera de ese tamaño. Ahora, ¿por qué llega la inversión? Porque hay confianza en el manejo económico de Andrés Manuel López Obrador.
porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos una recuperación del mercado interno, porque hay una recuperación del salario mínimo, porque hay condiciones de estabilidad. Por eso nuestra moneda se ha revaluado en contra del dólar y de las principales monedas en el mundo, un 20%, cuando en los gobiernos neoliberales teníamos devaluaciones todo el tiempo. Estamos a casi un mes de la elección. En los sexenios pasados del PRI y del PAN, lo que había a un mes de la elección era incertidumbre, era presión sobre la moneda, era fuga de capitales. Hoy tenemos llegada de capitales. Si hacemos la evaluación por sexenio, ningún presidente puede presumir que ha llegado tanta inversión extranjera directa. Esto significa confianza. Esto significa que los grandes inversionistas en el mundo tienen la certeza de que les va a ir muy bien invirtiendo en México por la conducción económica responsable que hay. Y ahora ya el cuestionamiento hacia adelante es la certeza que está dando la doctora Sheinbaum de que tendrá un manejo económico responsable y de que esto va a llegar. Si los inversores no percibieran que va a haber continuidad en esta política económica, no tendríamos estos datos. El triunfo de la doctora Sheinbaum va a multiplicar la llegada de inversiones a nuestro país y por lo tanto empleo. Adelante. Dice también la candidata del PRI que la comida en este sexenio es más cara. Falso. Primero, hay una recuperación del salario. Durante 30 años, los gobiernos neoliberales nos engañaron diciendo que el salario no podía crecer más que la inflación. Una vil mentira que generó pobreza, que generó desigualdad y que generó un mercado interno muy débil y que creciera la informalidad, porque la gente no le alcanzaba para lo más indispensable. López Obrador dijo, yo no les compro esa mentira. El salario tiene que crecer más que la inflación y ha recuperado 100% en términos reales de lo que se perdió en 35 años. Entonces, ¿cómo decir si hay mayores ingresos que no alcanza? Vamos a ver para qué alcanza el salario. Bueno, ese es el salario promedio, pues también 17,500. Adelante. ¿Para qué alcanzaba la canasta básica en kilos con un salario mínimo? Para 3.1 kilos de frijol, 3.2 de huevo y 6.5 de tortilla. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Para qué alcanza un salario mínimo? Para 4.7 kilos de frijol, 5.7 kilos de huevo y 11.8 kilos de tortilla. Es decir, el salario está permitiendo que haya una recuperación del poder de compra de lo más indispensable para las mayorías de las familias en México. Como consecuencia, eso tiene una reducción de la pobreza. Adelante. Ella dijo que hay en México 47 millones de pobres. O sea, como si hubiéramos llegado a un país de ricos y de repente se convirtió en un país de pobres. No, vimos la política salarial que hubo, la falta de crecimiento económico, las devaluaciones, los aumentos de impuestos, los gasolinazos que generaron pobreza en el país en el periodo neoliberal. El cambio de política económica ha tenido como resultado, además de los programas sociales, la enorme inversión en programas sociales ha provocado que disminuya el número de pobres. Desde que se mide la pobreza, no teníamos una cifra que registrara que tuviéramos menos de 40 millones de pobres. 36 millones, hay una disminución de 5 millones de personas que salieron de la pobreza como resultado de la política que ha instrumentado nuestro presidente. 5.1 millones superaron esta condición. O sea, el 36, nunca habíamos tenido un 36%
de pobreza, 43% fue con Peña, 46% con Calderón, 63% con Peña. Entonces tenemos un porcentaje menor, 5.1 millones de personas superaron la pobreza. ¿Qué dijo también? Que se hizo el Tren Maya sin manifestaciones de impacto ambiental. Es falso, ahí están todas las manifestaciones de impacto ambiental del Tren Maya. Todos los que señala la ley para poder tener este proyecto, ahí están en línea, pueden ser consultados en cualquier momento. Es decir, miente. Adelante. ¿Y qué propuso? Su genialidad. Dijo que nadie pague impuestos los que ganan 15,000 pesos. Pues nos pusimos a hacer cuentas para ver cuánto costaría esto. Porque de repente, acuérdense cómo señalaban al presidente López Obrador como populista. Decían que los programas sociales eran asistencialistas, ahora proponen la pensión desde los 60 años, que es absolutamente falso, no saben cuánto va a costar y que los que ganan 15,000 pesos no paguen impuestos. Hay 23 millones de contribuyentes que ganan 15,000 pesos o menos, el ingreso promedio es de 10,500. Los impuestos anuales promedio serían de 13,700 pesos, es decir, el costo de estos 23 millones que no pagarían serían de más de 300,000 millones de pesos. Entonces, proponen cosas sin saber, proponen temas que no conocen, ellos que se asumen como los que sí saben de economía, los neoliberales, y vean pues estas propuestas que no tienen ningún sentido. Entonces, ¿quién fue quien estuvo mintiendo todo el tiempo? Aquí están algunos desmentidos de algunas de los señalamientos que hizo. La próxima semana o este jueves, si tenemos otra conferencia, vamos a seguir con los desmentidos, porque de este lado solo hay mentiras. Del lado de la doctora Sheinbaum tenemos propuestas serias de gobierno para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Bueno, seguimos con la guerra sucia como cada semana. Ya, ahora sí, ya no hay que ponerle guerra sucia, ahora ya es la guerra sucia de la candidata del PRI, porque ya la firmó, ya es la responsable. Aquí los jóvenes insisten en perdonarle el presupuesto, pero esto es solo de pautado en una de las plataformas, el costo que viene ahí calculado. Pero siguen 28 millones de menciones, no hay ningún fenómeno así en el mundo, más de 20 millones de retweets, son casi medio millón de tweets originales supuestamente, pero resulta que el 95% son falsos, son cuentas robots. Durante 13 semanas han impulsado 113 hashtag que ahora ya reconoce la candidata del PRI, que los siguen nombrando, numerando, narcocandidata, 53 etiquetas en contra de Claudia Sheinbaum, y pues ya estas etiquetas ya son responsabilidad, son de la autoría de la candidata del PRI. Y bueno, pues obviamente también son responsables de las etiquetas en contra del presidente que van en el mismo sentido. Adelante. Ya como ya se descararon, como ya dijeron, sí somos nosotros y qué, pues el 82% de las cuentas coinciden en el hashtag narcocandidata, narcopresidente, y la mitad de estas cuentas atacan y apoyan a la candidata del PRI, atacan a Claudia Sheinbaum y apoyan a la candidata del PRI. Ahí está el 54% que tuitea narcocandidata, apoya los hashtags
de la candidata del PRI. Adelante. Miren, esto es muy interesante, lo presentamos la semana pasada. La semana pasada les dijimos que íbamos a impugnar los spots que estaba planteando el PAN, porque son prácticamente los mismos que han estado pautando e invirtiendo una muy buena cantidad de dinero en las distintas plataformas como Guerra Sucia. Entonces, el spot del PAN pues es idéntico al de la Guerra Sucia. Sí, los presentamos la semana pasada, hoy nada más les trajimos estas fotografías, están en las redes. Y este es otro spot que es el mismo. Lo impugnamos porque ¿cómo es posible que va a salir al aire un spot que es igual, que han pautado durante mucho tiempo en la Guerra Sucia? Dijimos la semana pasada que teníamos que sumar, la autoridad electoral tiene que sumar todo el costo de la Guerra Sucia, atribuírselo como gasto de campaña a la candidata del PRI. Adelante. Los impugnamos por calumniosos, ese es el otro. 2 escenas de un mismo spot. Este es el spot del PAN, que quieren subir, y estos son los de la Guerra Sucia. Son idénticos. Por este antecedente de venir de la Guerra Sucia, en un hecho que va dirigido a manipular y a calumniar, nosotros dijimos, no pueden presentarlos ahora como spots firmados por el PAN. Adelante. Y resulta que sí lo aprobaron. Sí, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió que no hay calumnia y que no pasa nada, que esos spots hayan estado durante meses pautados en las distintas plataformas haciendo Guerra Sucia, que no pasa nada, entonces que sí pueden salir ahora en el tiempo aire de televisión. Miren lo que dijo hoy el presidente, con mucha razón. No sé si tienen ahí el video del presidente. Hay una consejera en el INE que está a favor de un movimiento del bloque conservador y está en contra de nosotros abiertamente, y ha llegado a tergiversar lo que aquí decimos, o sea, sin escrúpulos morales. Es capaz de mentir. Bueno, pues esa consejera es la que avaló estos spots calumniosos. Esa consejera es la que no deja pasar ninguna investigación sobre la Guerra Sucia. Y esa consejera, en la que alteró las palabras del presidente para sancionarlo por violencia política de género, miren el spot que acaba de censurarnos. ¿Sí? Deja pasar los spots calumniosos del PAN y miren el spot que nos ha censurado a nuestra candidata. A ver si lo tenemos por ahí. Les propongo 2 nuevos programas sociales. 1. Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años para que por primera vez reconozcamos lo que las mujeres mexicanas hemos dado a nuestro país. 2. Becas a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuela pública para que no les falte nada. Si estás de acuerdo, nos vemos este 2 de junio. Sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Díganme por qué tiene que ser censurado este spot. ¿Cuál es el motivo si está haciendo 2 propuestas nuestra candidata? Recurrió a la estupidez de decir que no había los permisos para que esos niños salieran en televisión. Aquí están los permisos entregados. Los niños que salen en ese spot tienen la autorización de sus padres para hacerlo. Y miente la consejera diciendo que no los tienen. Entonces, con ese pretexto tan estúpido, no dejan que este spot suba. Pero sí dejan que suban los spots de la Guerra Sucia. Ya basta, queremos un árbitro imparcial.
Queremos un INE que no esté controlado por la derecha. Queremos una autoridad electoral que no permita la guerra sucia, la manipulación de la opinión de la gente. Que la gente vote de manera libre e informada el próximo 2 de junio. ¿Por qué? A ver, vuélvelo a poner. ¿Por qué censuran este spot de Claudia Sheinbaum? Lo voy a dejar yo en mis redes a ver si me sancionan. Programas sociales. 1. Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años para que por primera vez reconozcamos lo que las mujeres mexicanas hemos dado a nuestro país. 2. Becas a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuela pública para que no les falte nada. Si estás de acuerdo, nos vemos este 2 de junio. Sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Aquí Sigamos Haciendo Historia. Es absolutamente falso el pretexto que están dando. Esto es censura. Esto es actuar de manera parcial. Les decimos a esta comisión, ya basta de simulación. Ya basta de estar en contra de nuestro movimiento, como lo denuncia el presidente. Están absolutamente entregados, son serviles a la derecha, haciendo trampas permanentemente. Entonces, la comisión de quejas, no todos votan, pero la responsable es Claudia Zavala, para ponerle nombre. Es empleada de la derecha, todas sus acciones van enfocadas a ver cómo benefician a la derecha y cómo atacan a nuestro movimiento. Arturo Castillo y Rita Bell, que a veces votan de un lado, a veces votan del otro, pero quien tiene la consigna de parar a nuestro movimiento se llama Claudia Zavala. Es quien está deteniendo la investigación de la guerra sucia, es quien permite los spots de la guerra sucia y es quien censura los spots de nuestra candidata. Entonces, exigimos ya a los consejeros que tengan tantita dignidad y que se conduzcan con imparcialidad. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a Víctor Hugo Romo, que trae un capítulo más de los expedientes X. Gracias, Víctor. Sí, buenas tardes tengan todos y todas. Otra mentira más de la candidata de la priandilla inmobiliaria, como así se calificó. Ella en el debate dice lo siguiente, que no es cierto en el caso de la Plaza Alteza, que está en Palmas 340, que no es cierto que ella dé los usos de suelo y que es la ciudad y por qué no los demolió. Le vamos a tener que dar una clase de usos de suelo a la candidata del PRI, porque aún siendo delegada no sabe. Primero, los usos de suelo están en el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Es el acta de nacimiento. Este es un programa autorizado por los congresos, en este caso local. Y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda puede modificar siempre cuando hay un polígono de actuación, siempre cuando hay una transferencia de potencialidad o el Congreso local así lo haga o lo realice. Entonces, creo que desconoce eso. El uso de suelo, las alcaldías, las delegaciones son los que velan, los que lo cuidan, los que lo protegen, porque ante las delegaciones se manifiestan las construcciones. Y entonces lo que hace un delegado es velar que ese uso de suelo se cumpla y se respete, cosa que en este caso no hizo. Ejemplo, Xóchitl Gálvez permitió la construcción de más pisos de los previstos para Plaza Alteza. Ya lo dijo nuestra candidata Claudia Sheinbaum en el debate, entregó una lámina, la mostró ante la opinión pública, que está localizado en Paseo de las Palmas. Aquí vemos cómo era
Antes era una pequeña gasolinera, se fusionaron algunos predios y en el 2016, cuando ella gobernó, del 2015 al 2018, ya estaba en plena obra. La plaza pasó de 3 niveles a 5 niveles. La superficie cambió de 1.569 metros cuadrados a 3.570. La manifestación, aquí se ve, de construcción en 2015 permitía 3 niveles. Esto fue cuando yo fui delegado. Se manifestaron por 3 niveles y 2 sótanos. Pero por obra y arte de magia, en el 2016, cuando ella ya estaba, se manifestó la construcción de nuevo, desarrollo inmobiliario, para un total de 5 niveles de construcción. Casi en pareja, Xóchitl Gálvez con Mancera autorizaron este polígono de actuación que le daba 5 niveles. Aquí está el polígono y la fecha, que fue diciembre del 2015, cuando se autoriza. Y le da el visto bueno la delegación en ese momento de Xóchitl Gálvez. O sea, que le permitieron al desarrollador inmobiliario más pisos de los que manifestó inicialmente, en colusión con Mancera y la delegación Miguel Hidalgo. Después, la misma delegación, justo cuando Xóchitl Gálvez se fue a campaña en el 2018, le negó el uso y ocupación por estar ilegal. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya que se iba, pues resultó que había más pisos de más. Aproximadamente 3 pisos ilegales, ¿sí? Que ella tuvo que haber velado que por lo menos en la última manifestación, en el polígono de actuación que hizo con Mancera y ella, pues por lo menos cumpliera, pero no cumplió. Aquí están los documentos, no existe el uso de ocupación, hoy está ocupado y sin un requisito fundamental que es legal. Aparte de esta historia, la manifestación se registró a nombre de Banca Mifel y esa misma razón social recibió, ¿qué creen? 57 millones de pesos a sus empresas. Ese desarrollo inmobiliario ilegal la contrató a sus empresas por 57 millones de pesos y le permitió construir 3 pisos adicionales. Ojo, ¿por qué le permitió construir 3 pisos ilegales? Porque se mocharon contratando con 57 millones de pesos a su empresa OMEI. Aparte el descaro. Adelante. El descaro en su propia página de internet de la empresa OMEI presumen que le hicieron los siguientes servicios: mantenimiento de condensadoras, de unidades evaporadoras, de sistema de automatización, de enfriamiento, de renovación de aire, de sistemas especiales de detección de humo. O sea, tal es el descaro que en la misma documentación, en la misma página de internet, tiene la evidencia. Aquí vemos la Plaza Alteza, lo que se tuvo que haber construido y lo que en realidad se construyó. 2 pisos, pero también se toma como piso lo que es el cajón de elevadores. Entonces, pues nada más y nada menos que la señora Xóchitl permitió, 1, que se rebasara la altura permitida; 2, que se violara el número de niveles autorizados; 3, falseó el total de la superficie que fue aprobada. O sea, que construyó de más niveles, pisos
y el volumen. Y todavía se llevó 57 millones de pesos de este desarrollo inmobiliario. Es el verdadero cinismo que existe. Nada más para que ella no diga que eso es normal, que sus contratos son legales, que su actuar fue legal, que ella es muy próvida, que ella es muy honesta, es absolutamente falso. Como lo dijo nuestra candidata, es corrupta y aparte mentirosa. Ahí nada más. Tuvo, por todo lo que se expuso, que haberse excusado. Haberse excusado de acuerdo al artículo 60, 61 y 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque ella es servidora pública y está impedida para intervenir o conocer procedimiento en los siguientes supuestos. Si tiene un interés directo, pues claro que tiene un interés directo. Pues la contrataron por 57 millones de pesos y aparte ella dio los permisos y aparte toleró 3 pisos. O indirecto en el asunto que se trata o otro semejante, cuya resolución pudiera influir en la de aquel. O sea, recibió las manifestaciones. Si tiene alguna relación de cualquier naturaleza con las personas físicas o morales interesadas directamente en el asunto, pues ella es socia de OMEI, su hija es socia y su esposo es socio. El servidor público que se encuentre en alguno de los supuestos que señala el artículo anterior se excusará de intervenir en el procedimiento y lo comunicará a su superior jerárquico, quien resolverá lo conducente dentro de los días hábiles siguientes. Eso no lo hizo, lo tuvo que haber comunicado a Contraloría o, en su caso, al jefe de gobierno. En fin, ¿qué encuadra todo esto? Pues corrupción evidente, tipificado en el artículo 256 del Código Penal del Distrito Federal. 2. Enriquecimiento ilícito, artículo 256 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Adelante. Y ejercicio abusivo de funciones, artículos 267 y 268 del Código Penal para el Distrito Federal. Aparte, tráfico de influencias, artículo 271 del Código Penal. Nosotros hemos advertido que ya existe una denuncia al respecto, pero que la vamos a ratificar después de que termine el periodo electoral. No queremos que se victimice, no queremos que diga que es una persecución, pero sí queremos, ante la opinión pública, que se den cuenta del tipo de persona, del tipo de funcionaria pública y del tipo de candidata que hoy, que de manera cínica, se atreve a decir ante todo el país que ella todo lo hizo legal. No solamente hay corrupción, no solamente es un modo de operación, no solamente el cártel inmobiliario en Benito Juárez, sino en Miguel Hidalgo lo representa la candidata del PRI, que bien se le llama la preandilla inmobiliaria. Hoy es una entrega más, es la 6ª entrega de los expedientes secretos X. Primero fue su casa, segundo fueron sus declaraciones que no cuadran en nada, tercero fue los contratos, cuarto fue Distrito Polanco, quinto fue Marina Park y hoy Plaza Alteza. Y seguiremos haciendo entregas porque esto no termina. Se volvió multimillonaria, 1,400 millones de pesos en contratos. Y solamente en desarrollos inmobiliarios fueron nada más y nada menos que 1,000 millones. Entonces, seguiremos exponiéndolo y ahorita vienen videos que vamos a mostrar de una persona que fue muy cercana a ella, que declara cómo era el modo de operación. Y segundo, otra persona que fue activista vecinal, en donde ella decía que iba a demoler todo lo ilegal, pero resulta que le demolía a los que no se mochaban, pero los que sí se mochaban los dejaba operar y hasta había pisos adicionales. Adelante. Estamos aquí en Marina Park, en la colonia Tacuba. Este es uno de los desarrollos que benefició a las empresas de tecnología de Xóchitl Gálvez
durante su encargo como delegada. Yo fui testigo de cómo aquí ella presentó a su hija Diana Gálvez con los socios ya como la directora y responsable de las empresas de tecnología. Y les dijo que por si se ofrecía, Diana traía el catálogo a lo que se dedicaban las empresas de tecnología y que si se les llegaba a ofrecer, pues bueno, que contaran con ella. Poquito después ya se fue Xóchitl con su hija y uno de los socios y bueno, pues platicaron. Hoy todos sabemos la historia de Marina Park que benefició a Xóchitl Gálvez. Hola, soy Gustavo García, abogado y vecino de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Hoy sabemos cómo realmente funcionaba el esquema de extorsión de Xóchitl Gálvez cuando fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo en el periodo de 2015 a 2018. Ella prometió a los vecinos emprender una cruzada en contra de la corrupción inmobiliaria. Denunciaba, perseguía, acusaba y hasta demolía pisos ilegales de constructoras que se atrevieran a construir 1 metro cuadrado sin autorización. Sin embargo, hoy sabemos que todo eso fue una farsa. Fue realmente una estrategia de marketing para blindar su esquema de extorsión. Mientras tenía mano dura contra las constructoras que no la contrataban, por otro lado, les ofrecía sus servicios, les facturaba a cambio de tolerar la construcción de pisos ilegales. Ya hay varios desarrollos inmobiliarios y siguen apareciendo más, como el de Marina Park en Marina Nacional 60 o el de Palmas 340. Ese era el modus operandi de Xóchitl Gálvez. No solo no declaró en sus declaraciones patrimoniales y de intereses su participación como socia, su participación accionaria en estas empresas, sino que mientras era la principal responsable de aplicar la ley en materia de obras y construcciones en la delegación Miguel Hidalgo, al mismo tiempo les facturaba y los incentivaba a que fueran sus clientes. Eso se llama enriquecerse con negocios al amparo del poder. Ese es el modus operandi del cual Xóchitl Gálvez nos debe una explicación a todos los vecinos de Miguel Hidalgo y a toda la opinión pública y el electorado nacional, porque ¿qué puede esperarse de alguien que pretenda aplicar este modus operandi en el cargo más importante del país? Pues es cuanto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, cerramos con el 6º capítulo del PRIAN para que la gente recuerde lo que ha ocurrido cuando ellos gobernaron a este país. Adelante. En 2006, nuestro líder histórico se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a nuestro fundador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto. Y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas rindió protesta como el presidente espurio. Hoy Calderón vive en España y Vicente Fox se ha convertido en un personaje vergonzoso que hace declaraciones misóginas, clasistas, de odio y que critica a las y los beneficiarios de los programas sociales. A trabajar, cabrones. No permitamos que el PRIAN nos arrebate otra elección. Hoy en México, el pueblo manda y decide democráticamente su futuro. Construyamos juntas y juntos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Esa es la 6ª entrega del PRIAN, para que no se nos olvide lo que han hecho. Estamos a sus órdenes. Gracias. Iniciaríamos la primera pregunta con Armando Jefferson, de 24 horas, por favor.
Muy buenas tardes, dirigente. Pues bueno, preguntarle también sobre el tema de la denuncia que anunció que iba a poner la semana pasada contra el presidente nacional del PAN. Pues cómo fue, cómo va, qué le han dicho. Estamos preparando los elementos por esta declaración, bueno, confesión, no declaración, de que ha incitado a sus gobernadores a, pues prácticamente a hacer fraude en sus estados para tratar de evitar el triunfo de Claudia Sheinbaum. En Chihuahua, por ejemplo, ya vimos la actuación de la gobernadora, la denunciamos, los ataques que está haciendo en contra del candidato en Juárez, la entrega de 20 autobuses para Juárez en plena veda electoral. En Guanajuato vemos otra vez, porque no es la primera vez, de entrega de tarjetas. Lo sorprendimos en la entrega de tarjetas cuando hay veda electoral. En Yucatán también una abierta intervención del gobierno del estado en favor de su candidato. Es decir, la confesión de Marco Cortés pues la estamos documentando para presentar esta denuncia. ¿Cuándo estaría lista la denuncia? ¿Serían estos días? En estos días, por supuesto, antes de la elección. Bien. También cambiando de tema, pues bueno, hoy el presidente López Obrador confirmó que se va a reunir en Palacio Nacional con legisladores. Preguntarle si a usted lo invitó, dado que pues en algún momento usted pues legisló. Ya no soy legislador. Ok, justamente preguntarle también, pues hoy es Día del Niño, el día de mañana es Día del Trabajo, preguntarle si en la gestión del presidente López Obrador pues se ha hecho justicia laboral para todos los trabajadores con estas reformas que se enviaron desde pues la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar y la ampliación de las vacaciones. Pues más te diría, se inició con la reforma laboral, una reforma laboral histórica que democratizó la vida sindical. Sí, durante muchos años en nuestro país prevaleció una simulación por parte de los sindicatos, teníamos estos liderazgos de años que no protegían a los trabajadores, no protegían los intereses de los trabajadores. Era un esquema fundamental, por ejemplo, para presentar a nuestro país en el exterior con una supuesta ventaja comparativa en términos salariales. Es decir, si no hubiera habido sindicatos charros y corruptos, no hubiera sido posible lo que vimos hace unos momentos, de que el salario no creció. Sí hubo una pérdida en el poder adquisitivo gracias a la complicidad de líderes sindicales corruptos. La reforma laboral lo que hizo fue democratizar la vida sindical. Y obviamente, si tú quieres liderar a un grupo de trabajadores, pues tienes que ofrecerle mejores condiciones de trabajo. Y otra cosa muy buena que viene en esa reforma laboral es que se tienen que votar los contratos colectivos. Esto de inmediato ha permitido que aumente el salario promedio de cotización en el IMSS, por eso ves ahora un incremento histórico, porque pues ya se empiezan a negociar salarios justos. Otra reforma también, o algo que incluye la reforma, es que sustituye las juntas de conciliación y arbitraje para que estas resoluciones en el lado del Poder Judicial y haya justicia laboral. Esa es una parte. Otra parte importante en favor de los trabajadores es haber eliminado el outsourcing. Esta simulación que había en la contratación de los trabajadores para que no tuvieran acceso a seguridad social. Personas que durante años trabajaron, no acumularon cotizaciones en el IMSS porque había esta simulación del outsourcing. Al eliminar el outsourcing aumentan los salarios y aumenta el número de empleos formales. Por eso se rompió ya el récord de más de 22 millones de empleos formales. Se cambió el rol de la Comisión de Salarios Mínimos, que se dedicaba a proteger que no subiera el salario. Ahora el salario mínimo ha tenido una recuperación de 100% en términos reales. Lo que se perdió en 35 años de neoliberalismo se recuperó en 5 años de humanismo mexicano. Además, las vacaciones, que todo el mundo la presume, pero lo logró la mayoría de Morena. Entonces, sí ha habido justicia para los trabajadores, tiene mucho que presentar
el día de mañana el presidente de la República en términos de resultados a todas y todos los trabajadores del país. Y para los niños, pues les tiene preparado un regalo Claudia Sheinbaum. Cuando sea presidenta, todos los niños y niñas de este país tendrán la beca para empezar, es decir, un apoyo para que no abandonen sus estudios. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta sería de Silvia Arellano de Milenio, por favor. Buenas tardes. Preguntarle, dirigente, en estos días, el lunes creo, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, le pidió a Maynes declinar a favor de la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Usted le pediría como dirigente de Morena también al candidato presidencial de MC declinar a favor de Claudia Sheinbaum? No, yo le diría que va muy bien. Mira, es más corta la distancia entre Maynes y la candidata del PRI que la distancia de la candidata del PRI con nuestra candidata. Es decir, yo creo que Maynes va a terminar en segundo lugar porque pues la candidata del PRI pues ya no pegó su chicle, se le está haciendo agua a las gelatinas, va en caída libre. Y pues lo que vimos este domingo, este espectáculo de mentiras, pues tú lo ves ya con mucha objetividad, pues evidentemente una persona que se conduce a partir de la mentira, pues no puede conducir a este país. Y la semana pasada también usted comentaba sobre que ya se está definiendo como la agenda de la candidata Sheinbaum para pues lo que resta del mes de campaña, y que no iba a visitar algunos estados. ¿Ya tiene más o menos qué estados serían? ¿Cuál sería el motivo? ¿Y cuántos sí va a visitar en este último mes? Ya está toda la programación de la agenda, por obvias razones no la vamos a anunciar de jalón, como lo hemos hecho cada semana, se van anunciando los eventos, pero sí, ya te diría, tenemos una programación minuto a minuto de aquí al 2 de junio. Gracias. Presidente, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Víctor Hugo Romo. Ahí lo tienen, amigos, amigas. Bueno, pues teníamos programa largo, pero vamos a pasar esto ya para otra emisión, porque ya por fin se llevó la sesión solemne para agradecer al titular de la Secretaría de Marina, al almirante Rafael Ojeda Durán. Ustedes recordarán que cuando reventó la sesión del PRIAN, pues quedó pendiente esa sesión. Llevaremos todos los detalles de lo que también se llevó a cabo hace unos minutos allá en el Senado de la República. Así que por lo pronto yo me despido. Feliz Día del Niño a todas las niñas y niños del país y de todo el mundo. Y tendremos también información de lo que pasó en la Cámara de Diputados, y hay sesión en el Instituto Nacional Electoral, así que muchas noticias que estaremos compartiendo en este mismo canal. También los invitamos a las redes sociales y agradecemos como siempre su preferencia. Nos vemos a la próxima.